Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Alejandro Ulloa, autor del libro La salsa en discusión, música popular e historia cultural. Profesor, ¿qué es la salsa? La salsa es una música de fusión y una fusión musical, no es un género, como suele decirse comúnmente. Una música de fusión quiere decir que es el cruce entre diversos géneros de distinta procedencia y que se mezclan fragmentariamente para constituir una nueva pieza, que es lo que se llama una música salsa. En ese sentido, algunos musicólogos prefieren llamarla un intergénero, porque la salsa expresa relaciones rítmicas, melódicas y armónicas entre diferentes géneros. ¿Por qué es importante investigar la historia de la salsa? Investigar la historia de la salsa es importante porque detrás de toda la música que se produce hay siempre unos actores sociales. Hay siempre unas relaciones sociales que subyacen y que también se manifiestan de manera directa o indirecta en la producción musical, bien sea a través de las prácticas de producción o bien sea a través de los contenidos verbales de las canciones. Entonces, uno tiene que pensar es cómo la música que se produce, en qué contexto surge, quiénes la producen, qué lugar ocupan en la sociedad en determinado momento esas personas o esos actores que producen, cómo transforma los modos de hacer música y la música misma. Y en el caso de la salsa, pues es particularmente interesante porque es una música creada, digamos, por una mezcla también de inmigrantes caribeños que se encuentran en un barrio, el Spanish Harlem, o el barrio latino de la ciudad de Nueva York, a donde llegan puertorriqueños, dominicanos, cubanos, venezolanos, y allí cohabitan con neoyorquinos, entre los cuales hay judíos, hay negros, y es esa convivencia intercultural e interracial en el barrio lo que permite que la salsa vaya surgiendo paulatinamente en un momento dado de la historia, como es la transición de la década de los años 50 a los 60 del siglo pasado. Se puede decir que en un inicio entonces la salsa se creó como un elemento para un proceso identitario de los latinos. No es que se haya creado como una cosa deliberada, planificada, no, digamos que eso se va dando como parte del proceso social y del proceso cultural. Es una diáspora, ¿sí? Una diáspora que tiene, por un lado, una raíz africana muy fuerte. Por otro lado, toda la tradición musical cubana y afrocubana. Por otro lado, la tradición musical puertorriqueña y afropuertorriqueña. Por otro lado, la tradición musical afroamericana, o sea, de los negros del Harlem, de Nueva York, que son el barrio que está más al norte del Spanish Harlem. Es decir, son los vecinos, pero que son americanos. Esos son americanos, pues son negros y tienen una tradición musical que viene del jazz, que viene del blues, que viene del rhythm and blues, que viene del soul, y esta convivencia entre grupos sociales y culturales distintos que en determinado momento se ven ocupando un mismo espacio bajo unas condiciones muy parecidas de nuevo de marginalidad, de discriminación, de exclusión, pues hay una convergencia entre grupos sociales, pero también en música. Y la salsa va a ir saliendo como una nueva semilla que germina a partir de esas influencias y de esos cruces. Y eso, de alguna manera, representa a esa comunidad, a esas comunidades, y en ese sentido uno puede hablar de una relación de identificación entre ellos y la música que hacen, entre ellos y lo que pregonan en las letras, entre ellos y lo que pregonan a través de los sonidos de ciertos instrumentos, la fuerza de la percusión, la presencia de la polirritmia, la presencia de la síncopa, el uso del trombón agresivo, ruidoso,
uno puede sentir que hay una rabia allí, que hay una fuerza que quiere decir algo que no puede decir de otra manera sino a través de esa música. Y en ese sentido, esa música pasa a ser una especie de signo de identidad de esa comunidad, que después sale de allí, se proyecta en otras ciudades y en otros barrios del Caribe y América Latina, y también empieza a ser apropiada como una forma de identidad o de identificación. ¿Cuál es la relación entre la salsa y la tradición musical cubana? Es muy fuerte porque sin duda uno podría decir que sin la tradición musical cubana no se hubiera dado la salsa, pero uno no puede decir que la tradición musical cubana sea la única fuente que le dio origen a la salsa. Hay que ponerla al lado de las otras, al lado de la música, la tradición musical puertorriqueña, tanto la tradición musical jíbara, o sea, campesina, y sus instrumentos y sus modos de cantar y sus décimas, como la tradición musical puertorriqueña mucho más derivada de la influencia africana de la plantación esclavista del siglo XVIII, como son la bomba y la plena, que son dos géneros creados, la bomba por los negros en la plantación esclavista y la plena por obreros, por proletarios urbanos a comienzos del siglo XX que trabajaban en las haciendas cañicultoras, es decir, ligado a la industria de la caña y el azúcar. Y estos dos, la bomba y la plena, son tan afro-caribeños como son el guaguancó y la rumba en Cuba, en La Habana, en Matanzas, sobre todo. Entonces, lo que hay que poner es, al lado de la tradición musical cubana, la puertorriqueña, pero también la americana, porque esto también va a tener mucha fuerza, sobre todo a finales de los años 50 y en buena parte de los años 60, incluso hasta un poco mediados de los 70, va a haber mucha presencia de la música negra afroamericana entre los salseros de Nueva York. ¿Cuál es la relación del tiempo de la salsa con las transformaciones culturales? Hay una cosa interesante que yo descubrí en la investigación, y es que el capitalismo, y sobre todo lo que se llama el fordismo como parte digamos, del modo de producción capitalista en el siglo XX en los Estados Unidos, implica una aceleración del tiempo. Es decir, el tiempo se vive mucho más rápidamente, el tiempo corre, el tiempo vuela, el tiempo es oro, el tiempo no alcanza, y en una ciudad mundo como Nueva York, pues esa presión del tiempo es mucho más intensa y mucho más sentida que en otras partes. Yo encuentro que hacia 1960 esa manera de vivir el tiempo, de representar el tiempo, está incorporado en la subjetividad colectiva. Esto lo siente uno en la música, en la producción, en las canciones, probablemente no en todas, pero sí en ciertas canciones que se tocan aceleradamente. Cuando los músicos se juntan y empiezan a cantar y empiezan a tocar, va fluyendo. No creo que los músicos hayan dicho, bueno, vamos a tocar rápido, ¿sí?, para diferenciarnos de los que tocan lento. No, fue una acción más o menos espontánea, pero que estaba inscrita dentro de ese mundo del acelere, del estrés, del corre-corre, de la falta de tiempo, y eso se manifiesta en la música. De las competencias al centro de evaluación. Autor, Álvaro Enríquez Martínez. El texto presenta uno de los temas más referidos y aplicados en la gestión del talento humano en las organizaciones en la actualidad, el tema de las competencias. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Introducción al estudio taxonómico de anófeles de Colombia. Autor: Nancy Soraya Carrejo, Ranulfo González. En los programas de control de vectores, un aspecto de reconocida importancia es la diferenciación de las especies involucradas en la transmisión de enfermedades de importancia en salud pública, ya que de esto depende en gran parte el diseño de la estrategia y la aplicación selectiva de diferentes métodos o alternativas de control. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. En el ámbito de las representaciones sociales, ¿cómo se escribe la salsa en Cali? Hay una relación muy estrecha, como es conocida, en la medida en que la música salsa y el baile ha dado lugar a un nuevo imaginario, es decir, a un nuevo tipo de imagen y representación de la ciudad, sobre todo a partir de los años 60, finales de los 60, hasta la actualidad. Ese tipo de representación pasa por una relación muy fuerte de los sectores populares y de los barrios bajos, entre comillas, con esa música. En una época, años 60 y bueno, desde los 50, aunque en los 50 no podíamos hablar de salsa, pero sus antecedentes en la música antillana, la sonora matancera, la vieja guardia cubana puertorriqueña y después la salsa de los 60 y 70, esa música no era bien vista por las élites dominantes en la ciudad. Eso era visto como por allá de marihuaneros y vagabundos y prostitutas y malandros y eso, digamos, era estigmatizado. Pero es allí en estos sectores sociales, obreros, empleados de bajo rango, desempleados, sectores marginales, donde esta música tiene una fuerza y de alguna manera los jóvenes de esa generación se identifican con ella, con su vitalidad, con el goce que transmiten, con la posibilidad de que invita a los cuerpos a juntarse y a moverse en el baile, con las letras que hablan de una cotidianidad, que hablan del barrio, que hablan de unos temas que en el barrio se viven, y es una música que está hecha en Nueva York o en Puerto Rico, sin embargo parece que estuviera hecha aquí. Pero hay una evolución de esa representación, ese imaginario se va como debilitando el estigma y se va ganando un cierto reconocimiento y se va ganando una legitimidad a qué es lo que pasa hoy en día. Entonces ya hoy en día cambió de valor. De tener un valor negativo pasó a tener un valor positivo, ya no para unos pocos, sino para, digamos, la mayoría en su conjunto, por no decir para todo el mundo. Hay un cambio del valor simbólico, hay una evolución, hay una transformación de esa valoración y en ese sentido hay una apropiación diferente de la salsa por los sectores dominantes
y las élites en el poder, es decir, los sectores que están en el poder y los sectores dominantes, cada uno a su manera se apropia de la música o del fenómeno o de la representación más bien y la impulsa, la promueve, de alguna u otra manera la dinamiza en función de intereses económicos, comerciales o políticos o culturales o de otra índole. Y esto hace que sea una representación muy dinámica en la historia de los últimos 50 años de Cali. A partir de las transformaciones de la industria y del mercado que se desarrollaron en los años 80, ¿se puede decir que la salsa quedó en entredicho? La irrupción de la salsa balada marcó un cambio muy fuerte de nuevo en los procesos de producción musical, de esta música. La salsa balada fue el producto de una planeación estratégica, como se dice hoy en día, de los productores, con la ayuda y la complicidad de ciertos músicos de la salsa brava y la salsa dura que conocían muy bien, con una gran trayectoria y muy buenos músicos además, y que consistió, digamos, en cooptar a toda una nueva generación de latinos, pero ya no eran los hijos de los primeros inmigrantes que fueron en el 20 y el 30 y que nacieron en el 40 en Nueva York, sino los nietos, es decir, una generación nacida en los finales de los 60, los 70, latinos pero americanos, porque ya eran nacidos allá, ciudadanos americanos que hablaban inglés, que tenían una relación mucho más fuerte con el pop americano y con la balada pop norteamericana. Y a los que no les interesaba ni les llegaba mucho el mensaje de la salsa dura, con su irreverencia, con su denuncia social y política, con su lucha contra el racismo, con sus reivindicaciones por la justicia, y mucho menos una música agenciada por artistas que siempre fueron de alguna forma puestos en la picota pública porque tenían sus debilidades, porque su vida era un poco desordenada, caótica, y no era como el buen ejemplo. Entonces, esta generación latino y americana, mucho más identificada con la balada pop y con el pop, pues hay que ofrecerles un tipo de música porque ya constituye un mercado. Esa generación constituye un mercado amplio y necesita de otra sonoridad, que no sea esa, la del barrio, la de la calle. Entonces se hacen unas modificaciones muy fuertes a la música. Por ejemplo, se eliminan las descargas de percusión. Usted en una salsa balada usted no encuentra un solo de conga, un solo de bongo, un solo de timbal, nada de eso. Hay un acompañamiento básico, ¿sí?, que está como en segundo plano, allí como pues para mantener cierto ambiente que se relacione con la salsa. Pero no hay la fuerza de la percusión y sobre todo el tambor, que el tambor es lo que nos liga más a África, a lo negro, la herencia africana negra. Eso sale o se reduce al mínimo. Desaparecen las improvisaciones de los otros instrumentos, porque en la salsa dura no solamente hay improvisación de la percusión, sino también de los vientos metal, una trompeta, un trombón, un saxo, una flauta, o el piano, o el violín. Eso también se elimina. Las letras ya no hablan del barrio, ya no hablan de la calle, ya no hablan de la esquina, ya no hablan de las contradicciones sociales, ya no hablan, eso desaparece. Ahora solo se habla de amor, de romance, de cama o de dolor y traición, pero todo está muy concentrado en una cierta idea muy rosa también del amor y de las relaciones sentimentales entre la pareja. A eso súmele todas las influencias de la balada pop y del pop americano en los arreglos de las canciones y las composiciones, las nuevas tecnologías de producción del sonido en las casas disqueras y la selección de los músicos y sobre todo de los cantantes. ¿Sí? Los cantantes son jóvenes, bien apuestos, nada que ver con tipos como Ismael Rivera, como Daniel Santos, como Héctor Lavoe, como Chamaco Ramírez, nada, esos tipos no, aquí no tienen cabida. Profesor, en su libro usted reivindica la salsa brava. ¿Por qué hacerlo? Porque esa es una música que expresa un modo de sentir, un modo de vivir, un modo de ser de una comunidad
de latinos y algunos no tan latinos que se identificaban con ella, que se reconocían en ella, y porque esa música de alguna manera representaba no solamente a esa comunidad que la producía, sino a otras comunidades que la consumían, no solo a los actores que la crearon, sino a otros que la recibieron y que encontraron en ella, digamos, una forma de reconocerse, porque vieron en ella una posibilidad de interpelación. Esa música me dice algo, esa música me llega al cerebro, pero también a la piel, a los pies, al corazón, y me dice, no solamente algo, me dice mucho, y en la medida en que me dice mucho tiene que ver no solamente con la experiencia de un individuo o de un sujeto en particular, sino con la experiencia de un colectivo o muchos colectivos de distintas ciudades, de distintos países, de una región que se llama América Latina y el Caribe. Introducción a la filosofía de la ciencia. Autor, Germán Guerrero Pino. Introducción a la filosofía de la ciencia. Documentos de trabajo es un libro de texto diseñado para ayudar en los cursos de filosofía de la ciencia y cursos afines relacionados con la epistemología en general y con las bases teóricas, filosóficas, de la metodología y la investigación científicas, a la luz de los desarrollos más recientes en el campo de la filosofía de la ciencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Geometría en las mochilas arhuacas por una enseñanza de las matemáticas desde una perspectiva cultural. Autor, Armando Aroca Araujo. Este libro es el producto principal de un trabajo de investigación en etnomatemática. Se considera la primera tesis en etnomatemática que se hace en Colombia en un nivel de maestría. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
soy licenciado en literatura con una maestría en lingüística y español de la Universidad del Valle, una maestría en antropología y estudios de doctorado en comunicación y cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el Brasil. Desde muy niño tuve una inclinación por la lectura. Siempre tuve algo que leer a mi lado, empezando por la Biblia, por la cartilla escolar, el periódico, libros de cuentos que uno alquilaba en las tiendas o en las esquinas del barrio. Y yo tenía como una tendencia por leer, devorar, y entonces fui como desarrollando un gusto, una inclinación que después se fue haciendo profesional. No, eso fue una casualidad. Yo no pensaba estudiar literatura, yo quería estudiar medicina. Pero cuando recibí el puntaje del IFE no me servía ni para medicina, ni para biología, ni para matemáticas, ni para nada. Para lo único que servía era para literatura. Entonces, de casualidad me encontré en la puerta de la universidad con el profesor que había sido mi profesor de literatura en los 2 últimos años de bachillerato. Y le conté que ese puntaje no me servía para nada. Y me dijo, pues métase a literatura, que usted tiene inclinaciones para la literatura, porque yo me acuerdo que en el colegio usted leía y escribía y daba cuenta de las lecturas y me parece que usted tenía. Le dije, pues profe, la verdad es que yo no me he dado cuenta, pero yo no quiero estudiar literatura ni quiero ser profesor, yo quiero ser médico. Entonces me dijo, no, métase a literatura, si lo reciben y hay cupo, inscríbase y hágale. Y entonces pues yo no tenía más alternativa, o me inscribía en literatura, que era la única opción, o me iba para el ejército, porque ya también me había presentado y ya me tenía que ir y ya me han dicho, si el viernes no se matricula en la universidad, el sábado a las 7 de la mañana se presenta en el batallón Pichincha con cepillo de dientes, una muda de ropa y no más. Si me tengo que ir para el ejército o a la universidad, pues yo como que prefiero la universidad, ya después veré qué hago. Y lo otro es que tampoco tenía para pagar la matrícula. La matrícula valía 600 pesos y ese día finalmente mi mamá apareció con los 600 pesos y me dijo, mijo, aquí están. Y entonces corra a pagar la inscripción y al día sábado me presenté al batallón con el recibo de inscripción de la universidad y eso me salvó.